Vamos a hablar con Martín Lusto. Gracias, Martín, como siempre, por venir. Ya vamos a hablar un poquito de la ciudad y demás, que también está muy caliente. ¿Cómo estás viendo toda esta discusión? Porque me parece que hay una discusión de fondo, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la discusión importante, la discusión de fondo. Hasta hace poco las posturas eran, alguien salía del cepo el primer día y otros decíamos, no se puede salir el primer día. Yo cuando lo escucho a Patricia Bullrich, ahora ella está virando y está diciendo que no se puede salir el primer día. Está diciendo lo que todos decíamos, que es que hay que salir lo más rápido posible, pero lo más rápido posible depende de la confianza que se genere y ergo de los dólares que tenga la Argentina. Entonces, primer punto para brindar cierta tranquilidad. Ya vemos que, a pesar de que se tiren con pirotecnia, a pesar de estas discusiones que no son el tono en el que deberían estar ocurriendo, ya el diagnóstico es común. El diagnóstico es no se puede salir el primer día. A partir de ahí es cómo se generan dólares y confianza en la Argentina. Entonces, yo tengo mi visión que siempre la aporto al espacio. Vos sabés que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, es quien gobierna un municipio. La vereda, la luminaria, la poda, el transporte. Una provincia, seguridad, salud, educación. Pero también el jefe de gobierno es una de las 24 voces que inciden en el rumbo nacional. Entonces, la verdad que nuestros equipos están trabajando y yo los he puesto a disposición y vienen de hace mucho tiempo trabajando para ver cómo es que se hacen estas cosas. Yo te doy cuál es nuestra perspectiva. Yo creo que el shock más importante que puede tener la Argentina es que se vea que hay acuerdo en ciertas cosas. Entonces, yo estoy convencido que puede haber un acuerdo en eliminar las multas, que puede haber acuerdo en eliminar las jubilaciones de privilegio, que puede haber un acuerdo en que los que se jubilan del Estado Nacional, que en los próximos, el 23,5% tiene más de 60 años, a menos que brinden un servicio directo al ciudadano, no hay que reemplazarlos. Creo que lo mismo vale para con la política energética y los subsidios, es decir, tener que subir todos los años para eliminar subsidios, las tarifas más que la inflación, digamos en cuántos años, y entonces vamos a saber cuánto es ese cuánto más. Yo creo que esas son las cosas que generan confianza y que van a generar más confianza de los propios argentinos para usar sus dólares en un contexto distinto, confianza de afuera y también la posibilidad de que Argentina exporte más e importe menos. Entonces yo creo que va por ahí la solución, que pensar que se lo vas a ir a pedir al fondo sin saber, otra vez, primero, vienen las PASO, después de las generales y seguramente un balotaje. Después hay muy poco tiempo hasta asumir. Y además ya hemos visto esa receta. Entonces yo me quedo con la otra parte. Ya hay un consenso dentro de Juntos por el Cambio, que no debería estar dando la discusión así, de que el cepo, lamentablemente, por todas las sumas de hierros que tiene este gobierno, cada vez uno más, yo siempre digo, es como la ducha de los tres chiflados, cada vez le agregan un caño más, cada vez que hay una pérdida, se quedan encerrados adentro de la ducha hasta que colapsa. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora el último parche es esto, que es hasta después del 13 de agosto y después veremos. Y eso está generando hoy, subas de... Yo estuve caminando la ciudad, tengo gente que me dice, ya me cancelaron compras que había hecho. No me las quieren vender porque no tienen precio. Otro que te dice, me subieron 8% de ayer a hoy lo que tenía ya comprometido pero no había pagado. Eso es lo que estás viviendo. Estás viviendo una incertidumbre con respecto a la reposición, estás viviendo un salto impositivo importante, vas a tener emisión producto de cómo es esta devaluación, porque esta es una devaluación con un impuesto, pero es una devaluación, vas a tener emisión adicional, con la cual el desbalance va a seguir, y esto es lo que estamos viviendo. Frente a eso, otra vez, por un lado hay que mirar lo nacional y por otro hay que mirar cuáles son los instrumentos locales. Ahora, vos estás muy abocado a la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, pero sos economista, conocés a todo el equipo de Juntos por el Cambio. Uno tiene la impresión de que, obviamente, el gobierno lo que te está tratando es de postergar la devaluación abrupta más anunciada de la historia. Lamentablemente sí. Ha generado un escenario en donde la devaluación... Exactamente. Sí. Entonces, ¿y por qué es tan anunciada? Porque se ve tan evidente y el gobierno toma medidas justamente para mejorar, si se quiere, encarecer un poquito las importaciones, darle un dólar más alto para el agro y demás. Devalúa sin decirte que devalúa. Exactamente. Bueno, eso dispara todavía más las expectativas. Corre más a los precios cualquier medida que tomás, entonces los precios hoy se fijan a 380, 400 pesos. No sabemos, ahora después vamos a mostrar un estudio de cómo los productos importados vienen en los últimos 12 meses muy por arriba del índice de precio del consumidor y muy por arriba de la suba del dólar oficial. Cuando hay reposición de productos importados, porque muchos comerciantes no tienen stock. Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta que es un escenario muy complejo para cualquiera sea
el que asuma en diciembre, aún si fuera el propio ministro de Economía, que es candidato del oficialismo. ¿Vos crees que hay, por lo menos te lo voy a preguntar a vos, no en el gobierno, en los equipos de la oposición, conciencia de este problema muy grave, que es que si vos devaluás desordenadamente en diciembre, y bueno, la situación puede significar más inflación en el corto plazo, más pobreza, caída del nivel de actividad? Sí, hay mucha conciencia de eso. Hay conciencia de cuál es la fragilidad de la situación y por eso estuvo esta discusión del cepo, donde algunos decían hay que liberarlo el primer día cuando tenés dólares negativos y exceso de pesos te lleva a un escenario que es una devaluación descontrolada, que no sabes dónde termina. Por eso muchos de nosotros decimos esa no es la vía. La vía es brindar un montón de certidumbres, con un montón de acuerdos sobre temas que son sensibles y que te acomodan el futuro del Estado, la situación fiscal, y que eso brinde una señal política distinta para todo aquel que está mirando la Argentina o está viviendo la Argentina, y que el escenario, que no solamente producto de otro tipo de cambios, sino también de exportaciones de litio, de gas, te generen otro contexto del agro, te generen otra vez holgura de dólares y puedas salir lo más rápido posible del cepo sin tener ese daño al tejido social y al tejido productivo. Y al mismo tiempo va a haber que tener medidas locales. Es decir, porque además tenés una inflación en curso muy alta. En la ciudad de Buenos Aires, digo, comerciantes que hoy no tienen reposición, que el costo de capitales es al 120% anual, nosotros una de las cosas que proponemos es que la devolución de los saldos. Vos sabés que hay muchos comerciantes que tienen saldo de ingresos brutos a favor. Esperamos un segundito. Sí. Ahora lo completamos porque tengo que ir a una tanda. A ver, seguimos con Lustó. Ya vamos a hablar un poquito con Achetoni de Federación Agraria, las nuevas medidas económicas, qué puede pasar con los precios de la carne, los lácteos, el pollo, los huevos. Bueno, qué está pasando con bienes durables. A ver, para completar esta discusión, ¿no? de cómo se sale del actual cepo. Vos tenés una visión de que el FMI al gobierno, ¿cómo lo deja en esta campaña electoral? ¿El FMI le permite evitar una crisis o simplemente lo que se ha anunciado hasta ahora es, bueno, llega el 13 de agosto y después vemos? A ver, primero, el FMI, el primer acuerdo con el FMI básicamente decía tienen que acumular reservas, tienen que bajar el déficit y tienen que financiar menos al Tesoro para bajar la inflación. No decía nada, así como otros acuerdos son hiper restrictivos y exigentes, era un acuerdo que decía arreglen el quilombo que tienen. Y la verdad es que el gobierno no lo arregló con ese marco, lo empeoró cada vez más. Y encima ahora tenés un ministro que cumple los dos roles al mismo tiempo. Es candidato, con lo cual quiere esconder todo debajo de la alfombra, y es ministro, con lo cual tendría que resolver las cosas. ¿Y qué hizo el fondo? El fondo dijo, bueno, esperemos. Arreglen esto, den señales de que están dispuestos a hacer algunas cosas para arreglarlo y esperemos para compromisos más grandes. Eso es lo que hizo el fondo. Entonces, esa es la situación en la que estamos hoy, que es producto de, como otra vez, de la ducha de los tres chiflados, de las sobrepromesas, de la falta de tomar medidas adecuadas y de ir prolongando un problema que se agrava cada vez. Una cosa es tener una rajadura y otra cosa es que del otro lado tengas agua que se va acumulando, pesos, cada vez menos dólares, y que la rajadura sea cada vez más frágil y sea grande. Y es una grieta significativa y el gobierno sigue sin abordarla y el ministro de Economía, que es el candidato a presidente, sigue sin abordarla. Ahora vuelvo a lo que hay que hacer. Hay que hacer esas cosas del gobierno nacional y también en la Argentina que viene, cada jurisdicción va a tener que poder mostrar medidas que van en la misma dirección. Entonces, yo te digo, en la ciudad de Buenos Aires, con inflación de 120%, hay un montón de pymes que están descapitalizadas. No saben a qué comprar, no tienen capital de trabajo. Muchas tienen saldo de ingresos brutos a favor, es decir, que pagaron impuestos de más. Ahí tiene que hacer una devolución express. Devolución de express de los saldos que tienen acumulados a las pymes para que tengan capital de trabajo. Porque si no, el 120% de esa plata se te licúa y se te evapora y no existe más. Segundo punto. Vos tenés agentes de percepción y retención. En nuestra opinión, con el trabajo que tenemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, podés bajar a la mitad los agentes de percepción y retención. ¿Por qué es importante? Primero, porque para esas empresas es carga administrativa. Pero segundo, vos lo sabés bien, cuando yo soy agente de retención, yo a vos te pago una factura, pero te retengo parte de la plata. Entonces hay un montón de empresas que les retienen antes, que pierden capital de trabajo. Y cuando soy agente de percepción, te facturo un poco de más y soy responsable de ingresar eso al fisco. A veces todavía no cobré de vos y tengo que ingresarlo y es menos capital de trabajo. De la misma manera que con las habilitaciones o de la misma manera que a las empresas nuevas que pueden hacer en este contexto, tenés que liberarlas de esas cargas
para no retenerles ni percibirles, para que tengan más capital de trabajo al inicio de su proceso de crecimiento. A ver, ahora quiero ir puntualmente al tema de la ciudad y la interna también muy fuerte que hay entre Lustó y Jorge Macri, pero me interesa una opinión más respecto a lo que está pasando con el dólar, con los números. Hoy el dólar cerró en 546 pesos, había picado en punta el lunes, después bajó, está acomodándose cómodamente arriba de los 500 pesos, están muy demandados los dólares financieros. Hay evidentemente un proceso de dolarización ahí que el gobierno está tratando de intervenir para que esos dólares no piquen en punta. Te quiero mostrar estos números y la pregunta, ¿no?, de cuándo llegan los dólares del FMI. Las reservas hoy están negativas en 8.000 millones de dólares. Es decir, no hay dólares contantes y sonantes, se puede ver ahí en la placa, en el fondo, en el Banco Central. ¿Por qué todavía tiene algunos dólares el Banco Central? Porque toma prestados dólares. El famoso swap con el toma Banco prestado de China. del swap con China. Eso después, ese es otro tema. Después vamos a hablar de los precios y cómo se pasan. Acá estamos hablando del FMI, ¿no?, de cuándo llegan los dólares del FMI. Massa, Cristalina Georgieva en una negociación y cómo está la situación en este momento. El viernes vencen 2.650 millones de dólares. Porque ya vence el tercer vencimiento de este mes, se acumulan todos a fin de mes, se pueden pagar el lunes. El lunes 31 de julio se puede pagar. Y ya la semana siguiente vencen otros 800 millones de dólares. Es decir que la Argentina enfrenta vencimientos entre este fin de semana y la primera semana de agosto, antes de las PASO, de 3.500 millones de dólares. Hay toda una especulación de cómo va a pagar el gobierno, porque no hay tiempo ya para discutir esto en el directorio del FMI, pese a que podría haber, o mañana, o a más tardar el viernes, un anuncio desde el fondo de cómo es el nuevo acuerdo y el esquema de desembolsos. Uno tiene la impresión de que el fondo va a enviar los desembolsos para pagarse a sí mismo, de acá por lo menos hasta septiembre, octubre, que sean las elecciones. ¿Eso alcanza para que la economía mínimamente se mantenga como hasta ahora, digamos, sin un salto cambiario, sin una aceleración de la inflación? Mirá, es difícil y además es difícil saberlo porque depende mucho de la dinámica política. Depende de qué pase el 13 de agosto. De qué pase el 13 de agosto, de qué propongan con qué seriedad cada uno de los candidatos, de cómo sea la reacción frente a este escenario dentro de Unión por la Patria. Me parece que estamos justo en un proceso electoral con esta fragilidad. Ahora, ¿qué está haciendo Massa para pagar todo? Para pagar desde importaciones hasta para pagar vencimientos, endeudarse. El famoso swap con China es deuda de Banco Central a Banco Central. Entonces, cuando hablamos de abrir el cepo a futuro, cada una de estas cosas que hace Massa hoy complica más la situación de futuro, porque no solamente tenés que conseguir dólares para tener suficientes dólares para abrir el cepo, sino que tenés que conseguir los dólares que ya te gastaste o que ya se gastó hoy el ministro de Economía, que es candidato. Lo va a jugar a Javier Calvo. Javier. Sí, te quiero preguntar, Martín, por la elección porteña, porque ayer hubo una declaración de Jorge Macri que llamó la atención cuando se le preguntó sobre que Horacio Rodríguez Larreta no decía taxativamente que iba a votar por él en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires para la jefatura de gobierno. Y él siempre aclara que vota preferentemente por los candidatos del PRO cuando hay una competencia, pero nunca termina de decir por Jorge Macri. Entonces se le preguntó a Macri por la situación de cómo se sentía él frente a esto y Jorge Macri dijo que se siente apoyado, pero que le gustaría que fuera más enfático Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vos creés que no es enfático respecto a su voto porteño Larreta? A ver, primero, me parece que lo mejor es debatir propuestas y contarlas y buscar el voto de los que votan, que son los porteños y las porteñas. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es todo el tiempo contar propuestas, debatirlas, ir en profundidad en las propuestas para que se sepa cuáles son las diferencias. Nosotros queremos una ciudad que a lo que hizo le dé un impulso para que sea más justa en todas las dimensiones, más justa para los adultos mayores, más justa para los docentes, más justa para los que estudian, más justa para los jóvenes, más justa para los trabajadores de la salud. Yendo a tu punto, la verdad es que nosotros venimos trabajando hace mucho en el gobierno de la ciudad, ¿no? Yo fui el primero en defender a la ciudad cuando Alberto Fernández le sacó plata. Estuve sentado en la mesa cuando había que tomar decisiones difíciles durante la pandemia.
Tengo equipos de trabajo que están en salud, en educación, en desarrollo económico, en ambiente. Y además venimos trabajando en la ciudad desde hace 10 años. Cuando perdimos, presentamos propuestas y se llevaron adelante igual desde el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hace mucho tiempo que trabajamos en el gobierno de la ciudad, conocemos la ciudad y trabajamos con Horacio y con muchos de sus ministros. Entonces, ahora la ciudad la gobierna Juntos por el Cambio y hay 2 candidatos. Y lo que es importante, más que buscar apoyo de uno u otro candidato, pedir énfasis, es otra vez contar qué es lo que queremos hacer, que se puedan debatir esas cosas. Bien, en la ciudad gobierna Juntos por el Cambio y hoy en la ciudad hubo un paro de subtes, nuevamente, ¿no? Por el famoso tema del asbesto. Vos tuiteaste de que eso debería en algún momento terminarse, pero la que fue mucho más tajante, siendo que gobierna la ciudad Juntos por el Cambio, fue Patricia Bullrich, que una vez más, como la semana pasada con el subte, también con otro paro de subte, o hace 3 semanas con un piquete en la 9 de julio, dijo que con ella esto no iba a volver a pasar. ¿Vos qué postura tenés? Porque vos fuiste crítico en tu tuit, pero no tajante o tan tajante como Bullrich, que hace campaña que conmigo esto no vuelve a pasar. Y está hablando de la ciudad de Buenos Aires, donde entre la parte pro y la parte Juntos por el Cambio, abonando en todo caso tu teoría, para mí son 16 años de pro, pero bueno, supongamos estos últimos de Juntos por el Cambio, lleva 16 años de gestión en la ciudad. Sí, hay 16 años y eso también genera una inercia. Y la inercia te hace mirar los problemas de siempre. Las cosas que resolviste están, pero los problemas que persisten te lo hacen mirar de la misma manera. Y por eso nosotros creemos que es hora de agregarle otra mirada a la ciudad. Yo coincido con eso. Vamos a los conflictos que vos acabás de mencionar. A mí me parece que no basta con decir con esto se termina. Conmigo esto no va. Me parece que hay que explicar cómo. Y yo expliqué claramente cuáles son los instrumentos que tiene que tener la ciudad para resolver el tema de los piquetes. Vos cuando tenés una manifestación grande necesitas un policía cada 2 manifestantes. Tenés que reducir el volumen de los que se manifiestan. Entonces, eso en otros lugares se ha hecho multando a los organizadores de manifestaciones que se transforman en piquetes y cortan la calle y a todos aquellos que ayudan a que la manifestación cobre volumen. A los que entran y los traen en colectivos, a los que te dan el sonido, a los que te dan la comida, a los que te dan los baños químicos. Son todos corresponsables de que una manifestación se transforme en un piquete y corte. De la misma manera que hay que multar, hay que penalizar a los que traen a los niños, porque cuando traen a niños, si vos tenés una manifestación muy grande con niños, no se puede hacer nada. Vos tenés que reducir el volumen de la manifestación y que no haya niños y que la policía sí pueda garantizar que se pueda circular. Y eso es un nuevo código de convivencia, como se hizo en Mendoza y como se hizo en Jujuy. En Mendoza fue la única provincia que cuando ATE hace poco protestó en todo el país, no protestó ni cortó. ¿Por qué? Porque en Mendoza le llegaron a embargar la cuenta y no podían hacer operaciones bancarias. Entonces, esa es la manera en que se resuelven, no diciendo solamente lo voy a resolver. Yo veo mucho de eso. A mí me encantaría que la campaña porteña también tuviera mucho más propuestas concretas, no los enunciados generales. Me parece que nos merecemos a la hora de elegir un jefe de gobierno, que ocurre una vez cada 4 años, después de 16 años, como decís vos, en donde se resolvieron un montón de cosas, pero hay una ciudad pendiente en materia de piquetes, en materia de salud, en materia de educación, en materia de desigualdad entre el norte y el sur, en materia de políticas para los jóvenes. Yo acabo de estar con jóvenes. No sé, yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo cambió el mundo para las generaciones actuales y el nivel de angustia que tienen. Y ahí hay, otra vez, herramientas concretas para resolver esas cuestiones, ¿sí? Desde lo laboral hasta la educación, hasta volver a priorizar o meter dentro de la agenda, porque la verdad que nunca fue una prioridad, el tema de salud mental. Hay un montón de jóvenes con problemas de angustia, de depresión y de estrés, como nunca antes, no en la Argentina, en el mundo, pero en Argentina en particular, porque no se pueden imaginar no comprando una vivienda, ni alquilando. Te hago la última respecto a esto que estamos viendo de la interna. Uno ve que el oficialismo está ordenado. Ahora va a contar Javier Calvo que están preocupados por el voto en el conurbano, básicamente porque la inflación del 120, 130 es una bomba sobre la base electoral del oficialismo. Bueno, entonces Massa y Kicillof se proponen hacer una caravana conjunta en La Matanza o en la tercera sección electoral, digamos, el lugar donde es la base, el corazón de la base electoral del oficialismo. Y sin embargo uno ve que en Juntos por el Cambio
está Larreta asociando a Bullrich con el 2001 y de la Rúa. Desde el sector de Bullrich, hoy le tiraron a Larreta con Favaloro. En el caso particular tuyo, los ataques más duros respecto a la 125 han venido desde el propio Juntos por el Cambio, desde el espacio... Del cual soy diputado, senador, fui embajador, sí. Bueno, ¿y cómo se explica eso ante la sociedad? Lo que era inexplicable, lo que muchos decíamos, ¿cómo le explica el oficialismo que se estuvieron 3 años y medio peleando mientras la situación requería gestionar y no estar peleándose? Bueno, ahora parece que se ordenaron, porque están todos brazo con brazo, semana de la dulzura, mes de la dulzura, detrás de la campaña electoral. Y en Juntos por el Cambio, antes de la posibilidad de llegar al poder, uno ve una lucha muy despiadada, ¿no? Donde, insisto, yo no he visto crítica, entre otras cosas, porque vos eras ministro de Cristina y demás, críticas tan duras por el tema 125 hoy desde el peronismo, desde el kirchnerismo, y sí desde Juntos por el Cambio. Sí, digo, es algo de hace 15 años. Yo fui ministro 4 meses. De hace 15 años y hace 10 años que vengo defendiendo este espacio y esta ciudad. Y otra vez fui diputado, fui senador, fui embajador. Y cuando miran para atrás, bueno, lo único que encuentran mío es eso. Perfecto, la regla de juego es el pasado de todos. El mío está abierto a más no poder. El pasado de todos está abierto. Pero ¿no ves que esas... a mí lo que me molesta... esas críticas internas después... van a ser muy dificultoso fidelizar al votante que va a decir, si gana Lustó, ¿por qué voy a votar a Larreta y a Lustó en octubre? Yo te digo cómo Y al revés, si gana Bullrich, el votante de Larreta dice, ¿por qué le voy a votar a Bullrich en octubre? Yo te digo cómo lo vivo yo, y por ahí mi experiencia es distinta porque yo siempre usé las PASO. Para mí las PASO son un instrumento de poder al ciudadano, y siempre usé las PASO, y hemos tenido PASO muy intensas. Muy intensas a través del tiempo, y siempre las usé, y al día siguiente estamos todos juntos. Entonces, yo creo que hay algunos que nunca usaron las PASO, y entonces malinterpretan cómo es el uso del instrumento PASO adentro de un espacio. Me parece que está siendo muy nocivo. Me parece que las PASO son un buen instrumento para contrastar, para debatir, para mostrar cuáles son los valores de uno, el otro, las prioridades de uno, el otro, las propuestas concretas de uno y otro. A mí me hubiera gustado que Horacio y Patricia debatieran también y que después dijeran lo que creo yo, que el 14 estamos todos juntos. Y si me preguntás a mí, el ejemplo de eso es Maximiliano Puyaro. A Maximiliano Puyaro le dijeron cualquier cosa en la campaña. Y esa misma noche dijo, para mí, todo eso, con lo cual no comulgo, no comparto, se terminó y es momento de estar todos juntos. Yo creo eso. Te quiero mostrar un dato económico más que son los salarios reales. Hoy el INDEC dio a conocer, viene con atraso, los salarios de mayo, los salarios informales, los salarios públicos, los salarios registrados privados. Esto puesto en perspectiva respecto a que el próximo gobierno no es que va a tener una luna de miel, porque hay una sociedad que viene perdiendo poder adquisitivo en los últimos 5 años. Fíjense lo que ha pasado con el salario privado registrado, que es el salario en mejores condiciones, los que pueden negociar en paritarias, los que tienen obra social, vacaciones pagas, aguinaldo y demás. Mayo 2023, el último dato del INDEC, diciembre 2019, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, una caída de 1%, porque es un salario que se ha defendido fuertemente en paritaria, sobre todo los gremios más poderosos, ¿no? ESMATA, los petroleros, bueno, también últimamente comercio y demás. Pero si uno ve diciembre 2019, diciembre de 2017, los últimos 2 años del gobierno Macri, habían caído 17% el salario real de este sector. Con lo cual, obviamente Alberto Fernández había llegado para revertir esto. Y no lo pudo revertir, sino que se mantuvo, se consolidó e incluso cayó un poquito más. De hecho, en los próximos meses va a caer más, digamos, porque ahí va a haber toda una puja respecto a la aceleración de la inflación. O sea que los mejores pagos tienen una pérdida de poder adquisitivo salarial últimos 5 años, mayo de este año, el último dato oficial. Diciembre de 2017, 5 años y medio, de casi 20%, 18%. Vamos ahora al sector público. Pasa algo más o menos lo mismo. Los empleos públicos durante el gobierno de Alberto Fernández cayeron 0,2%, más o menos se mantuvo, sobre todo con los aumentos que hubo desde fines del año pasado para el sector público, ahí compensar. Últimos 2 años de gobierno de Macri, 18% de caída. En los últimos 5 años están salario real, 18% de caída. La catástrofe para todos, para el oficialismo, pero en general para cualquiera que quiera gobernar a partir de diciembre, lo que pasó con los salarios informales. En Argentina, 4 o 5 millones de personas, que el INDEC lo registra, cayeron
Mayo del 2023, diciembre de 2019, desde que asume Alberto Fernández, 25% el salario real, el poder adquisitivo de los salarios informales. Y ya habían caído los 2 últimos años de gobierno de Macri 27,5%. Es decir, cayeron casi equivalentemente. Esto es una caída total en términos de poder adquisitivo de casi el 50%, 46% en los últimos 5 años. Esta es la base electoral del oficialismo, que obviamente lo votó en el 2019 para revertir esto que había pasado en Macri, y no solamente no se revirtió, sino que se profundizó. Es decir, hubo una caída en los últimos 3 años y medio, equivalente a la que había ocurrido en los últimos 2 años de Macri. Lo que quiero decir es que el próximo gobierno va a asumir con una sociedad que lo va a acompañar en el voto, una parte de la sociedad, otra parte no, una sociedad muy cansada y que va a exigir soluciones rápidas. Sacame del derrumbe del salario de los últimos 5 años. ¿Cómo ves ese escenario? Y con esto cerramos. Por eso, insisto, el jefe de gobierno tiene la responsabilidad de lo local, la responsabilidad de lo local es el metro cuadrado de cada uno de los vecinos, la responsabilidad de la salud, la educación y la seguridad, y la responsabilidad de hablar de estas cosas y tener incidencia, tanto contribuyendo con propuestas y equipos, como levantando la voz cuando las cosas no van en la dirección correcta. Por eso es que muchos de nosotros creemos que levantar el cepo el primer día es un problema porque te va a agravar muchísimo. Cada vez que hay una devaluación seguida de inflación, pierde el que menos tiene. Acá lo estamos viendo. La inflación se come al que no tiene su casa, al que no tiene, obviamente, ahorros, dólares, y al que no tiene paritaria. No tiene paritarias. Entonces, eso es lo que pasa permanentemente. Entonces, salir del cepo el primer día agrava esa situación. Pedir un plan económico sin entender el contexto político agrava la situación. Por eso yo digo, el problema de la Argentina no es económico, no es que hay un saber económico que está oculto, es un problema de índole política. Hay que tener un plan que quepa dentro del cauce político que vos crees adentro de una coalición. Y por eso creemos que hace falta un ejercicio de imaginación mejor, más profundo, más realista, que acomode el futuro y te dé señales y dé tranquilidad sin que tenga un semidinamitamiento, una guadaña, porque eso no va a resolver el problema. Vos tenés que mostrar claramente que lo resolviste de hoy para el futuro, porque si no vas a afectar a un montón de gente. Y tenemos que tener mucha sensibilidad, inclusive en esta ciudad donde hay partes que son más prósperas, hay partes de la ciudad que tienen menos esperanza de vida, menos ingreso, menos educación, menos salud. Y nosotros tenemos que tener la mirada del otro, que la está pasando mal. Eso es lo que tiene que tener un plan económico, no solamente la consistencia. Tiene que tener sensibilidad, igual que cualquier gestión en la Argentina. Martín Lustó, gracias, muy amable, como Gracias a vos. siempre. Ahí está Martín Lustó.